Buenas tardes. Soy Paul Quinn, profesor de Cultura Audiovisual y Cine de la Universidad de Alcalá. Y hoy vamos a hablar del tercer cine. Un cine revolucionario, militante, que alcanza su apogeo en América Latina en los años 60. Pero vamos por pasos. La noción de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo surge del texto de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, de 1961. Ahí está. Bueno, según Fanon, podemos hablar de un primer mundo, que sería el mundo capitalista, un segundo mundo, que anteriormente conformaba el bloque comunista, y el tercer mundo, que correspondería a los llamados países en desarrollo. Primero, quisiera comentar algunos de los textos fundacionales de este movimiento, de esta tendencia estética, para luego considerar su contexto y centrarme en Glauber Rocha y su película Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Bueno, Fernando Solanas y Octavio Getino, desde Argentina, en su texto Hacia un tercer cine, 1968, pide un cine revolucionario y militante. Según los autores, podemos hablar de dos extremos: un cine puramente político y un cine artístico. Ellos intentan amalgar, combinar esos dos impulsos, esas dos tendencias. Los autores también abogan por la descolonización del cine. Partiendo de las ideas de Fanon, hablan de un primer cine, que es el cine hollywoodiense, un segundo cine, como la nueva ola francesa, los cines europeos de vanguardia, y un tercer cine, que es el cine de la liberación, antisistema. Según estas hipótesis o estas propuestas, el cine se convierte en una herramienta revolucionaria. Eso supone la deconstrucción y la destrucción del modo de representación institucional y la construcción de una nueva realidad. En este cine, la cámara se convierte en un arma revolucionaria. El segundo texto es el de García Espinosa, el cubano, de 1973, por un cine imperfecto. Ahí reivindica la ciencia, la presencia de las masas y el potencial revolucionario del mundo contemporáneo. Eso a su vez conllevaría a una democratización del arte y del arte cinematográfico, un nuevo papel activo del espectador, algo que podemos ver en literatura, que el lector del boom latinoamericano, Cortázar en concreto, tiene que ser un lector activo, tiene que participar en la creación del significado. Pero lo mismo se puede aplicar al cine. Es un cine comprometido y a la vez imperfecto. ¿Cómo es este cine imperfecto? Pues consiste, en primer lugar, de lanzar respuestas y posibles preguntas.
hay un rechazo del exhibicionismo y también de la calidad y de la excelencia técnica. Hay que añadir que el arte folclórico se emplea como denuncia de la situación social. Por último, tenemos el manifiesto La estética del hambre de Glauber Rocha de 1968, en la que defiende tanto la estética del hambre como la estética de la violencia. Para Glauber Rocha, como veremos, la mayor violencia es el hambre. ¿En qué contexto se produce este cine, se producen estas películas? Pues a finales de los años 50 empezó a surgir un cine nuevo que se abría hueco donde pudiera, y muy a menudo en condiciones altamente precarias. De hecho, floreció en estas condiciones porque era un cine dedicado a denunciar la miseria y de celebrar la protesta. En un plazo de unos 15 años, llegó a extenderse por todo el continente latinoamericano y puso el cine hispanoamericano en el mapa mundial. Encontramos ciertos inicios discretos en la Escuela de Cine Documental de Santa Fe, Argentina, el Cine Novo en Brasil y el Instituto de Cine de La Habana. Las fechas y lugares coinciden con los de la historia no tan lejana de latinoamericana. En Brasil y Argentina, el crecimiento y decrecimiento corresponde a los avatares de la democracia. En Cuba, el cine va muy vinculado a la revolución. Respecto a Chile, aparece una filmografía que entabla conexiones directas con el movimiento de unidad popular de Allende de los años 70. 10 años más tarde surge el cine militante de Nicaragua y El Salvador. Muchos de los cineastas, los directores, guionistas, estaban muy vinculados a los movimientos sociales. El Club Cultural Nuestro Tiempo, de los jóvenes comunistas cubanos, donde se albergaban a varios directores a principios de los años 40. El primer encuentro internacional para estos jóvenes directores se celebró en el Festival de Cine de Montevideo en 1954, organizado por la Radio Nacional de Uruguay. Si podemos empezar a citar algunos títulos, pues Río, Zona Norte, 1957, del brasileño Pereira dos Santos, representa un nuevo paradigma de la narrativa ficcional, a la vez que ofrece un relato neorrealista de la vida en las favelas. Por otra parte, el término nuevo cine latinoamericano surge del encuentro de realizadores en Viña del Mar de Chile en 1967. Brasil y el Cinema Novo. Los directores brasileños que habían estudiado en Italia introdujeron las herramientas del neorrealismo, rodar con locales del estilo documental, con actores no profesionales, y era sobre todo el cine de los humildes.
Ya hemos comentado en otra ocasión las principales características del neorrealismo, pero para recalcar, estamos hablando de un documentalismo y de hecho las películas constituyen documentos muy valiosos sobre la sociedad de la época. Las tramas del neorrealismo, como sabemos, tratan del hambre, la falta de vivienda, como también podemos ver en unas películas españolas como El Pesito de Marco Ferreri o El Verdugo de Berlanga. También habla del paro, de la prostitución, de las mafias, del extrapelo. Y ahí están los grandes autores, directores, como Rossellini, Vittorio De Sica, Visconti y Giuseppe De Santis. Otra presencia, influencia dentro del tercer cine y el nuevo cine latinoamericano es la de la nueva ola francesa. También hemos visto antes cómo este cine latigazo a la ortodoxia cambia el montaje, nos ofrece una apuesta por el realismo, por una parte, y la ambigüedad, por otra parte, el deseo de hacer pensar y a veces escandalizar, y cierto gusto por los finales no felices. Bueno, entre las películas brasileñas de esta época podemos destacar Vidas Secas, de 1963, de Pereira dos Santos, que describe las condiciones terribles del nordeste rural de Brasil. De hecho, sigue teniendo un impacto en el cine más reciente, en el cine actual. Ahí está la película Estación Central de Brasil. Paralelamente, los fusiles de Rohiguera dispone de la misma estética, el mismo entorno, y trata del hambre y de las luchas entre campesinos y soldados. A partir de ese momento se empezó a investigar la herencia afro-brasileña y afro-cubana en películas como Macunaíma, de Joaquín Pedro de Andrade, 1969, y Cómo era gostoso meu francés, Cómo era sabroso mi francés, 1971, de Pereira dos Santos. Todas estas películas, sean comedias o tragedias, logran una cualidad alegórica que llega a convertirse en un rasgo decisivo de todo el movimiento. La habilidad de hablar de distintos temas en diferentes niveles. La habilidad de comentar sobre el presente al evocar el pasado. O de hablar de la política cuando parece que están hablando de temas religiosos. El mayor exponente, o el exponente más notorio de ese estilo tropicalista, es Glauber Rocha. Rocha perseguía una política y poética del cine, el cine de autor, que investigara las contradicciones históricas y colocó al autor en el centro de la acción militante. O si se quiere, la politización de la política de autores, descrito por Godard, Truffaut, etc. En el manifiesto anteriormente citado, La estética del hambre, afirma que los que padecen del hambre, están sufriendo una violencia, la del sistema social. Sus obras maestras
son Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, 1964, Terra in Trance, 1967, y Antonio Desmorts, 1969. Todas ellas ambientadas en el noreste de Brasil, lejos del aparente glamour de Río de Janeiro. En esta zona, y en estas películas, los personajes emblemáticos llevan a cabo acciones de una forma misterizada. No deja de ser una amalgama muy brasileño de los hechos y las leyendas, la épica y la lírica. Para Rocha, el misticismo de la religión popular, fusión sincrética del catolicismo y los motivos de la religión africana, trasplantada con el trato de esclavos, constituía un paradigma doble. Por un lado, como expresión de rebelión contra la opresión y el rechazo de las condiciones en las que los pobres han tenido que vivir durante siglos. Por otro lado, como modelo para su propio lenguaje cinematográfico. Bueno, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, 1964. Un crítico, Paulo Antonio Paniagua, afirma lo siguiente: Glauber Rocha absorbe y reelabora el montaje de Eisenstein, la poesía oral del nordeste brasileño, la densidad del cine de Visconti y el dinamismo del western, junto con la contribución del documental social y la coreografía de las películas japonesas de samuráis. Mediante, en parte, el método introspectivo y psicologizante de Stanislavski y el distanciamiento del teatro de Bertolt Brecht. Bueno, el propio Rocha, al comentar esta película, dice lo siguiente: Dios y el Diablo es una película eufórica y romántica, técnicamente mal hecha, porque es una película desesperada. Podemos hablar de varios elementos dentro de este cóctel místico revolucionario, que es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Se lleva a cabo en Osertão, que es una región agreste, distante de las poblaciones cultivadas, un terreno cubierto de plantas, lejos del litoral y del interior, y es un interior poco poblado. Territorio de fronteras, fragmentación, pobreza, injusticia y abandono. Pero en Rocha, Osertão se convierte en un paisaje místico, plagado de símbolos e indicios de una cultura vitalista de la resistencia. También hay que tener en cuenta el peso de la tradición literaria. Los escritores Euclides de Cunha, Graciliano Ramos y Guimarães Rosa, de los años 30. Rocha reinventa el sertão en el cine, empleando el realismo y el lenguaje documentalista
para aproximarse a lo mítico y alegórico. Se establecen de esta manera unas relaciones muy interesantes entre el mito, la política, la religión y la cultura popular. Además, el film examina temas contemporáneos como la reforma agraria y la injusticia social, a la vez que recrea y politiza los mitos populares del Nordeste. La narrativa del film juxtapone 3 ciclos del Nordeste. En primer lugar, el llamado coronelismo, sistema en el cual las grandes extensiones de tierra se concentran en el poder de un grupo reducido de propietarios, los coroneles, los coronels. En la película, esta primera parte, marcada por los cortes bruscos, la narración de un ciego, que actúa como coro, pues constituye una especie de prólogo que describe de forma casi documental la zona del Nordeste. Nos ofrece una síntesis de la jerarquía económica, la injusticia y la miseria. Es en un gesto de rebeldía, al principio de la película, Manuel mata a su padrón después de que éste le ha humillado y engañado. En segundo lugar, tenemos el beatismo, es decir, la creencia en los santos o beatos, quienes dirigían los movimientos mesiánicos populares. La religión aparece como un lugar de pacificación, conformismo y humillación, a la vez que se convierte en el escenario de la violencia, la exaltación y el éxtasis. Aquí la violencia es captada por la cámara en mano. A través del misticismo, el vaquero se convierte en beato. El santo Sebastián sacrifica al hijo de Manuel y Rosas, la pareja, los protagonistas de la película, y Rosa acaba matando a Sebastián. A continuación surgen unas imágenes, unas escenas tremendas de violencia, horror, con la aparición del personaje Antonio das Morts, un llanero solitario que nos recuerda un poco a los spaghetti westerns. Y acaba masacrando, con un montaje eisensteiniano, a los seguidores de Sebastián. En tercer lugar, el cangazo. La historia de bandidos que operaban en el Sertao entre 1870 y 1941. Aparece Curisco, el bandido, diablo blanco, bajo cuya influencia Manuel, el protagonista, se convierte en cangaceiro, en bandido. Continúan las escenas de violencia y sexualidad con un fondo revolucionario hasta que Antonio das Morts mata a Corisco en un duelo. Al final, Rosa y Manuel se liberan de Dios y el diablo, del misticismo y del crimen, y se convierten en símbolos de un pueblo que se está reinventando. Bueno, los 3 ciclos representan las 3 formas distintas del poder que combinan el crimen con la fe, las fuerzas religiosas, económicas y políticas que funcionaban de un modo autónomo, lejos del control estatal. Los personajes
Manuel, el vaquero, Sebastián, el santo, Corisco, el bandido, Antonio Desmorch, asesino a sueldo. Pues estos personajes se basan en figuras históricas, pero a la vez se convierten en arquetipos, figuras legendarias y míticas sacadas del folclore, de las canciones, los poemas, de los relatos. En cuanto a la fotografía, estamos hablando de una cámara en mano con su agitación, cortes bruscos, una discontinuidad total, aunque a veces se decelera la acción, el tiempo se estira, otras veces se acelera. Por ejemplo, en la escena del sacrificio del bebé, se rueda desde una toma fija que va a contrastar con la explosión de odio y violencia de Rosa al cumplir su venganza, al matar al santo negro, a Sebastián. Bueno, para concluir, podemos decir que el marxismo de Rosa es sádico e histérico. La revolución solo puede iniciarse a través del crimen, de la violencia. Sebastián, Corisco, Antonio Desmorch son rebeldes primitivos que deben desaparecer para dejar paso a la guerra más grande que vendrá, la revolución. Al final, después de sufrir tantas pruebas y humillaciones, Manuel y Rosa logran huir del misticismo y el cangalo. El mar es el símbolo de la revolución. Como podemos observar, el sertão se convierte en mar y el mar en sertão. Y las últimas palabras de la canción del ciego, coro griego, como he dicho antes, son las siguientes. La tierra pertenece al hombre, no a Dios ni al diablo.